estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Continuar en nuestra sintonía, este es su programa Cita Médica de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante, el lupus, y para ello contamos con la participación de la doctora Ivonne Quesada, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por contar con su participación este día. Doctora, ya nos había usted hablado un poco sobre los síntomas que podrían manifestarse en una persona que podría presentar lupus, así como en la importancia de tomar algunas medidas preventivas para evitar o que se desarrolle o que esto avance progresivamente. Y queríamos hablar un poco también sobre el pronóstico de vida de una persona con lupus. Si ya recibiera tratamiento, ¿cuál es el pronóstico de vida de esta persona? ¿Podemos mejorar también su calidad de vida? Claro que sí. Es importantísimo conocer que cualquier tipo de enfermedad que se pueda diagnosticar tempranamente y que se trate de manera adecuada, realmente su condición de vida va a ser la misma condición que un paciente, que una persona que no tenga la enfermedad. Hay cierto tipo de disposiciones que pueden suceder en el paciente con lupus, porque claro, si yo ya tengo las primeras manifestaciones de la enfermedad, entonces yo acudo a un médico de atención primaria para que me valore en el caso de lo que es la salud pública y en el caso que puedan acceder a la situación de poderse atender directamente con un reumatólogo, pues entonces se hará igualmente las valoraciones adecuadas y subsiguientes para poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el lupus podemos tener diferentes tipos de presentaciones y eso también nos puede dar la orientación a qué tipo de pronóstico de vitalidad podemos tener. Por ejemplo, si es que mi paciente tiene lupus con un dominio articular, o sea, con una artritis por el lupus, no es lo mismo que mi paciente tenga o debute con un dominio renal, o sea, que de primera instancia mi paciente ya tenga una afectación renal. Que hay pacientes a veces que en la consulta hay que preguntarles, porque claro, el paciente no va a saber si es que está teniendo eliminación de proteínas por la orina, porque eso hay que hacerlo con un examen. Pero a veces una simple pregunta puede ser que a lo mejor nos oriente en ese tipo de situaciones. Si es que está la orina muy espumosa, o si es que la orina está de un color como de algún tipo de refresco, la Coca-Cola, digámoslo así, con marcas y todo, o de la cola de naranja, tenemos que tener igualmente algún tipo de despistaje para poder saber si a lo mejor este paciente que ya tiene dolor articular inflamatorio, que tiene caída de cabello, que tiene úlceras, que tiene fotosensibilidad, y si también me tiene una orina espumosa, pues bueno, a lo mejor estoy frente a un paciente que también ya tiene una afectación renal. Esas cosas van a ser obviamente ya luego en un hospital o en consulta de especialidad, pero no es lo mismo si mi paciente tiene una afectación articular o una afectación cutánea al que ya tiene una afectación renal o al que tiene una afectación neurológica, porque también hay afectación neurológica dentro de esto. Pero siendo que cualquiera de las cosas que pueda suceder, si mi paciente tiene lupus y yo le puedo atender de manera adecuada, darle la medicación adecuada y entender mi paciente que el tener lupus no significa discapacidad permanente, significa que tiene que tomar medicación y tiene que hacerse controles posteriores, porque muchas de las veces se sienten muy bien y abandonan su tratamiento o cambian su medicación por algún otro tipo de alternativas, que obviamente el paciente como persona tiene el derecho de hacerlo, pero el profesional también tiene el derecho y la obligación de comentarle cuál es la circunstancia de su enfermedad. El abandono del tratamiento puede ser que sea uno de los pilares fundamentales para que ese pronóstico sea menor. El paciente que tiene lupus y que tiene una afectación renal, pues bueno, actualmente tenemos un sinnúmero de tratamientos, un sinnúmero de medicación para evitar que pueda llegar a lo que es la falla renal o la enfermedad renal crónica o que pueda ir a diálisis, que ahí sí su pronóstico de vida obviamente va a ser mucho menor y su pronóstico de vitalidad también.
Pero el tener lupus no es que me va a incapacitar y no es que ya como yo tener lupus tengo que tener algún tipo de limitación. No va a suceder nada de esto. El pronóstico siempre va a estar dado por la forma de presentación de la enfermedad y por sobre todo el tiempo que me demore en hacer el diagnóstico o el tratamiento adecuado. Recuerden que ninguna enfermedad puede llevar a la mortalidad si es que el tratamiento llega a ser el adecuado. Siempre el retraso de este tipo de enfermedades puede lesionar algún órgano diana, o sea, un órgano importante, y puede llevar a algún tipo de incapacidad o de discapacidad orgánica. Por eso es importantísimo conocer las primeras manifestaciones, porque claro, el resto ya viene en la especialidad y en algún tipo de exámenes que tengamos que hacer y que tengamos que hacer biometría para ver si mi paciente tiene anemia crónica que no ha sido o que no ha podido ser mejorada con ningún otro tipo de tratamiento, o que mi paciente tenga disminución en algún tipo de células de mi biometría, o que mi paciente tenga alteración pulmonar. O sea, son cosas que ya se hacen en especialidad. Pero si se hace un diagnóstico temprano, no vamos a tener ningún tipo de discapacidad. Lo que sí hablamos nosotros, obviamente, en el ámbito médico es que el paciente que tiene lupus tiene que tener un muy mejor control de su patología, porque puede ser que las infecciones oportunistas puedan desencadenar algún tipo de anormalidad. Es por eso que cuando pasamos la pandemia, muchos pacientes nos decían, es que yo tengo lupus y no me dijeron que no me vacune contra el COVID, porque eso me va a hacer mal. Y no, al contrario, si mi paciente está protegido contra infecciones, sean bacterianas, sean virales, no va a haber ningún tipo de reactivación de la enfermedad o que me pueda provocar algún tipo de daño de órgano interno. Hay que tener muy en cuenta que el paciente con lupus tiene que tener sus vacunaciones, sobre todo de influenza, de neumococo, ese tipo de situaciones que pueden ser que más que el mismo lupus, la infección concomitante pueda llevar a algún tipo de mortalidad